Y hoy en día la inteligencia artificial se usa y se habla mucho en las compañías para generar eficiencias. Entonces yo siempre hablo que la tecnología en las compañías debe ser más que para generar eficiencias, para generar maximizaciones. Cuando tú haces bien una estrategia de data, por ejemplo, para entender o para hacer una estrategia de personalización por medio de data, tú ves las ventas al otro día, el impacto directo que tiene tu estrategia. Para mí es cualquier tecnología que me ayude a conocer mejor al consumidor de un cliente mío. Y eso al final es por medio de data y tecnología, muchos de ellos modelos de inteligencia artificial, machine learning. El businessman que llaman o la persona que tiene la capacidad de entender el negocio, no solamente para hacerlo crecer, sino realmente para reinventárselo, es indispensable. Muy probablemente en 2 años vamos a tener una carrera enfocada en inteligencia artificial y uno de los cargos más importantes en una compañía va a ser el Chief Technology AI Officer. Te estoy diciendo cualquier cosa, pero va a existir. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast exploramos los superpoderes de empresarios, emprendedores y líderes con trayectorias increíbles en el mundo de los negocios. Con ellos vamos a inspirarte a descubrir y liberar tus superpoderes para potenciar tu carrera, tu negocio y tu vida. Somos Fer, Ale y Fresa. Y esto es Superpowers by 3. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Superpowers by 3. Hoy tenemos un invitado espectacular, Julián Torres. Él empezó su carrera en agencias creativas en Colombia, pasó casi una década antes de moverse a Ogilvy, donde estuvo en Colombia, en Costa Rica, en Perú como General Manager y luego se mueve a México como COO y Chief Growth Officer. Y hace un poco menos de un año se movió en Cubeta y ahora es el CEO para todo LATAM. Además de toda su carrera profesional, es el papá de 3 niños espectaculares, le encanta el motocross, le encanta el pádel y tiene unas historias divertidísimas. Así que bienvenido, Juli. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar acá. Mira, nos gusta empezar. Cuéntanos un poco de tu niñez. ¿Qué querías hacer cuando grande? Uy, yo, la verdad, así que yo me acuerde qué quería hacer cuando grande. No, asumo que algo muy diferente a lo que realmente hago. Fui un niño súper inquieto, súper inquieto. Era un problema en los colegios muchas veces porque no me podía quedar quieto. Entonces, como decían algunos profesores, un niño inteligente, pero es un reto grande. Bueno, tú has hecho toda tu carrera en agencias, ¿no? En la industria creativa, más no necesariamente en un rol creativo, pero nosotros sabemos que esa no necesariamente fue tu trayectoria universitaria. Cuéntanos un poquito. No, yo estudié administración de empresas con énfasis en finanzas. Y ahora les cuento un poquito por qué termino yo en publicidad, más que en otra área. Me llaman para una entrevista, recién graduado, para una entrevista en Procafecol, que es de Juan Valdés, en Colombia. Y era una entrevista para ser analista financiero. Llego a la entrevista, hago la entrevista, me tocaba hacer unos balances proyectados, el P&L. Salgo de la entrevista, llamo a mi mamá y le digo, botaron la plata a la universidad. Yo no me quiero dedicar a esto. No me gusta, no me veo sentado detrás de un computador en un Excel haciendo números. Entonces, casualmente, el ex esposo de mi hermana en ese momento me llama y me dice, oiga, Julián, a usted le gusta mucho pues, la parte administrativa, digamos, le gusta mucho la parte de relaciones con cliente. Pues yo tengo un amigo mío que tiene una agencia de publicidad y está buscando un ejecutivo de cuenta. Yo ni sabía que era un ejecutivo de cuenta. Le dije, pues bueno, voy a la entrevista. Llego a la entrevista, me hacen algunas preguntas y me dice el dueño de la agencia, en ese momento me dice, vea Julián, se nota que usted no tiene ni idea de esto. Ni idea, pero pues le voy a dar la oportunidad. Casualmente él se estaba casando y salía la que iba a ser mi jefa, era la futura esposa y salían al otro día de luna miel, o ya se habían casado, perdón, y literal entré sin saber qué hacía y sin jefe. Y iba de puesto en puesto preguntando qué hacer, cuál era mi rol. Y bueno, pues casi 20 años después acá estoy. Me apasioné por la industria publicitaria, me apasioné por las ideas, me apasioné por la estrategia y desde hace un tiempo para acá con cómo realmente aportarle y generarle a las compañías valor desde tecnología, datos, analítica o digitalización. Buenísimo, Julito. ¿Tienes una anécdota acá como para romper un poquito el hielo cuando empezaste? En tus primeros años, empezaste como con algo de emprendimiento y empezaste con un negocio que a mí me encanta de almuerzos. ¿Cómo era eso? Intenté todo. Exacto. Vendí flores, vendí corbatas, vendí empanadas y ya con trabajo ya tenía un puesto, digamos que mejor, en una agencia muy grande en Colombia. Me di cuenta que cuando era la hora del almuerzo, pues la mayoría de las personas no podían salir porque les agendaban reuniones
o algo. Y dije, pues siempre como que en mi familia ha estado el tema de la cocina, les gusta mucho, y dije, pues voy a empezar a preparar sándwiches para venderles a los que no pueden salir, ¿no? Me despertaba a las 5 de la mañana y hacía unos sándwiches con ayuda de mi esposa, de Juanita, desde las 5 de la mañana haciendo sándwiches. Arranqué vendiendo 5, 6, después eran 100 sándwiches, después evolucionó a calentados, vendíamos calentados y llegamos a vender hasta ceviches. Entonces, al final tenía yo el negocio de la cafetería de la agencia. Mi jefe era muy divertido y me dice en un momento, me dice, Julián, a ver, ¿usted qué quiere? ¿Seguir en la carrera de publicidad como director de cuenta y era director de cuenta o montar un restaurante? Porque es que no me está trabajando por tener el restaurante. Y muy querido me dijo, traiga todo y yo hago que la señora que nos ayudaba con todo en la oficina, pues le atienda su negocio. Entonces, en un momento, pues me iba mejor vendiendo sándwiches que con lo que trabajaba. Y Juli, tú entonces entras de la nada, o sea, casi que por azar del destino a este mundo y te quedas, que ahí ya nos contaste un poquito, pero ¿qué crees que fue lo que te dejó en esos primeros años? ¿Qué era lo que más te gustaba de tu carrera? Lo que más me gusta de la publicidad es que yo me atrevo a decir que es una de las industrias menos monótonas que hay. Cuando tú estás, o desde cualquier área en la publicidad, tú manejas diversos clientes de diferentes categorías. Entonces, lo que me apasionaba es que yo aprendía de hidrocarburos, porque tenía un cliente que era Biomax en Colombia, estaciones de gasolina. Aprendía de farma, porque teníamos un cliente de un laboratorio. Aprendía de GCP, de consumo masivo, porque teníamos clientes de consumo. Aprendía de seguros, porque teníamos clientes de seguros. Entonces, era un reto constante el estar realmente involucrado en el negocio de los clientes y aprender del de cada uno, porque son industrias y mundos totalmente diferentes. Y cuando tú vas para atrás y piensas estratégicamente cómo le puedes generar valor a una persona, a un cliente o a un área de una compañía, pues se toca entender bien qué es lo que hacen. Entonces me metí a estudiar, me metí a ver qué realmente se podía hacer, digamos, no sé, en el caso de hidrocarburos, que era muy particular. Y eso fue lo que me apasionó, que todos los días aprendía de algo diferente. Y eso es lo más lindo, digamos, como que tú estás contando lo bonito. Cuéntanos un poquito lo feo. ¿Qué no te gustaba tanto? Las trasnochadas. Uh-huh. Las trasnochadas. Hay una anécdota muy divertida, es empezando a trabajar, este cliente precisamente, Biomax, había una reunión del CEO con mi CEO y todo, y yo quería estar en esa reunión porque quería entender cuál era la conversación a ese nivel, ¿sí? Entonces yo me ofrecí a servirles las ginebras, como estar ahí pendiente de ellos. Y yo cada vez que iba le preguntaba, pues para no decir nombres, al presidente y dueño de Biomax, ¿quieres una ginebra, Tim? Sí, iba y oía y oía. Y cuando ya como que se acabó toda esa parte, me senté en la mesa y me senté y le pregunté al presidente, al CEO, bueno, cuéntame un poquito, me gustaría aprender. Y es literal como esas ganas estuve ese día hasta las 2 de la mañana, entonces es un poco el esfuerzo. Yo siempre digo que hay una etapa en la vida en la que es necesario pasar por eso, sobre todo en la carrera profesional. Hoy en día muchas personas dicen, no, yo no quiero un trabajo donde trasnoche, donde el balance vida, trabajo. Yo creo que uno tiene que pasar por esa etapa en la vida, por la etapa de matarse trabajando si uno quiere crecer profesionalmente. Entonces yo creo que el exceso de trabajo, tal vez las trasnochadas, lidiar con los clientes no es fácil. Entonces esa es como la parte que yo te diría que es más difícil. ¿Qué es lo que más aprendiste en esa época? Lo que más aprendí en esa época, yo te puedo decir que tal vez lo primero y lo más importante, no me atrevo a decir solo de esa época, sino fijarse una meta y trabajar por ella. Y la perseverancia, una frase de Einstein que dice que el éxito es la oportunidad con la perseverancia, que a mí me encanta. Yo tenía la oportunidad, me dieron una oportunidad y perseveré y le metí. Había días que llegabas, mi papá me decía, no te quiero ver más así. Y no solamente de cuando era ejecutivo de cuenta, cuando fui CEO ya después era igual. Tenía unas jornadas de trabajo muy, muy largas, pero era algo que yo sabía que tenía que hacer en ese momento específico de mi vida para poder seguir creciendo profesionalmente. Totalmente. Y ahí, Juli, tú, bueno, tienes muchísima perseverancia, muchísima convicción en lo que quieres y te lleva a tener la carrera que tienes, ¿no? Y después de esta agencia tú pasas a Ogilvy, una de las agencias más icónicas del mundo. Y con Ogilvy pasas con varios puestos, pero también varios países. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Mira, primero en Ogilvy yo empecé como vicepresidente de servicio al cliente, pero después se abrió una oportunidad muy, muy linda para manejar
digamos que todo el negocio de Coca-Cola que se llevaba, Coca-Cola siempre ha sido como el cliente emblemático de Ogilvy a nivel mundial, para estructurar un modelo que se manejaba en 32 mercados, desde Centroamérica, basado en Costa Rica. Entonces iba y viajaba muchísimo. Hacíamos unas cosas que se llamaban giras, donde estaba 3 meses por fuera, volvía, 3 meses por fuera, volvía. No vi a mi esposa en mucho tiempo, casualmente por ahí había nacido mi primera hija, Belén. Pero era estructurar junto con los embotelladores y Coca-Cola y Ogilvy los modelos para integrar y desarrollar un hub basado en Colombia. Entonces fue una experiencia espectacular. De ahí me sale la oportunidad de irme de CEO de la oficina de Perú. Me atrevo a decir que es el reto más grande que he tenido profesionalmente. Recibí una oficina un poco... la oficina de Ogilvy Perú no era una oficina directa del grupo WPP. Tenía un dueño, era una filial. Y ese ex dueño y presidente la tenía muy olvidada y muy abandonada. WPP vuelve y adquiere el 100% de la oficina y es que me mandan a mí. Yo recibí una oficina con una facturación negativa, con muy pocos empleados, y en cuestión de 4 años llegó a ser una de las agencias más emblemáticas de Perú. Obviamente el nombre de Ogilvy siempre va a ayudar, es un nombre muy, muy importante, pero fue un reto espectacular, un reto muy, muy grande, y para mí me atrevo a decir que ha sido uno de los logros más grandes que yo puedo decir que he tenido en mi carrera profesional, darle la vuelta a esa oficina. Juli, hablas de Perú como un reto profesional o un logro profesional, pero a nivel personal, ¿qué significó eso para ti? Sí. Al comienzo mucha incertidumbre. Yo tenía 32 años cuando fui CEO por primera vez. Es muy chiquito. Y sobre todo con un reto de darle, pues como les contaba, no estaba llegando a la mejor operación. Era la primera vez que nos íbamos como familia a otro país. Había nacido mi primera hija, entonces fue, yo creo que una mezcla de emociones, pero afortunadamente en Perú encontramos un país lleno de oportunidades, un país que nos abrió las puertas no solamente en lo profesional, sino en lo personal. Tuvimos un grupo de amigos peruanos espectaculares que nos hicieron la vida súper, súper, súper agradable. Entonces yo creo que tanto personal como profesional, para mi esposa y para mí, Perú ha sido un antes y un después. Y hablando de tu rol de CEO y de tu experiencia, tu carrera, digamos, universitaria, entrar a una industria creativa, ¿qué crees que es lo que más te ayudó en tu carrera, ¿no?, cuando entraste a este rol? Yo creo que definitivamente la estructura mental que te da una carrera basada en números, por de alguna otra manera. Al comienzo, obviamente, cuando tú empiezas, no aplicas todo lo que aprendiste durante tu carrera, pero en algún momento, a medida que vas creciendo, empiezas a entender que sí, muchas de esas cosas son necesarias para poder manejar una compañía, o no solamente para poder manejar una compañía, sino para poder tener un crecimiento profesional, digamos que bueno, por decirlo de alguna otra manera. Entonces yo creo que definitivamente la estructura mental que te da, el entender realmente el negocio desde las entrañas, digo yo siempre le digo a todos los equipos, hay que entender el negocio de las entrañas, hay que entender los números. Tú no puedes manejar una oficina sin saber realmente cómo son los números de la oficina. Entonces, al final, hoy en día digo que sí, que definitivamente es muy importante, y la estructura que me dio para poder ser hoy en día, pues digamos, el presidente para una empresa. Bueno, antes de meternos un poquito más a negocio, Perú vino con muchos retos, no solamente profesionales, sino también personales. O sea, te mudaste por primera vez con tu familia. Nacieron ya tenías una hija chiquita, nació la segunda y vino el tercero, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco. Primero quiero que comiences con una anécdota el nombre de Colombia, que me encanta. Y que nos cuentes también un poco cómo es que tú, o sea, como dices tú al comienzo, ¿no? Hay que balancear, hay que sacrificar muchas cosas en la carrera hay momentos en los que hay que sacrificar mucho. Entonces, cuéntanos qué tuviste que sacrificar tú también en esa época. Empiezo con la anécdota. Mira, mi esposa, por decisión de ella, siempre quería que nuestros hijos nacieran en Colombia, porque ella quería que nacieran con el ginecólogo de confianza de ella. Entonces siempre íbamos a Colombia, nacían nuestros hijos, esperábamos el tiempo para que pudieran viajar y se devolvía. Y yo viajaba, iba y venía. Cuando nace mi tercer hijo, ya estábamos terminando, ya había pasado COVID. Y antes en Colombia, la registraduría iba hasta la clínica para tú registrarlo estando en la clínica. A raíz de COVID cambiaron y le tocaba a uno ir a las notarías a registrar a los hijos. Y ahí fue que registré a mi hijo mal. Le puse mal el nombre. Y nos dimos cuenta cuando mi esposa fue a sacar el pasaporte
que la señora que le está ayudando a hacer el trámite del pasaporte, mi esposa le hablaba de Lorenzo. La señora le dice, pero espérate, ¿cómo así? ¿Tu hijo se llama Lorenzo o Julián? Pues yo me equivoqué, le puse Julián Torres Triana. Entonces me tocó devolverme de Perú a registrarlo bien. Mi esposa no estaba muy feliz. Yo le dije, ay, pues que se llame, que quede Julián y le decimos Lorenzo. Y mi esposa me decía, no puede. Yo le decía, pues déjalo, le decimos Lorenzo y después más adelante cuando tenga 18 él verá si se llama Julián o Lorenzo, pero no. Hoy me río, pero no fue tan chistoso. Me tocó volverme a registrarlo bien. Y de la otra pregunta que me decías de esas cosas que uno creo que, a ver, yo me perdí mucho. Yo creo que definitivamente la familia, ¿sí? La familia, y eso que yo tuve dentro de todo una ventaja es que cuando yo llego a Perú, al año empieza la pandemia. A los 8 meses empieza la pandemia. La pandemia para nosotros fue para mí una dualidad, una montaña rusa de sentimientos, porque fue el momento cuando más creció la oficina, ¿no? Todo se veía muy negro, todo era realmente muy caótico, pero tuve el tiempo de enfocarme mucho y literal fue cuando la oficina tuvo el mayor crecimiento. Entonces digo dualidad de sentimientos porque tuve el tiempo de estar con mis hijos en la casa, pasaba muchas horas trabajando, pero por lo menos estaba con ellos, y lo que obviamente quitando pues todo lo que dejó la pandemia, para nosotros fue una época donde como habíamos llegado a un país, nos unimos mucho como familia. Entonces, obviamente, pues fue una época muy complicada para todos, pero yo siempre lo vi como una oportunidad en el sentido de, ok, tengo mucho más tiempo para concentrarme en ver cómo levantar la oficina y en paralelo estar con mi familia. Entonces, sí, es una dualidad, pero creo que esos años de pandemia en Perú, pues al final también, como todo, fue un aprendizaje. Yo tengo una pregunta volviendo a lo que significa una carrera internacional. Creo que Ale y yo lo estoy viviendo y Ale lo ha vivido mucho, pero ¿qué significó para tu familia es ser tan internacional, es estar lejos de tu base? A ver, lo primero, más importante, sin el apoyo de mi esposa, pues absolutamente imposible. Yo siempre digo que mi esposa ha sido ese pilar y esa amiga que me ha acompañado en todas las locuras, porque literal, lo de Perú fue, ya, nos vamos a Perú. ¿Cuándo? No, pasado mañana. Entonces yo le dije a mi esposa, no, déjame, yo me voy 6 meses, quédate tú 6 meses sola y yo veo a ver si sí, y después te mueves. Y de pronto llegó un día a la oficina y me dijo, nada, en 15 días tienes que estar en México y así. Entonces yo creo que definitivamente ella ha sido indispensable en mi carrera profesional. Pero adicional, yo creo que una carrera, mira, yo lo pongo como en 3 ejes: personal, familiar, y ya te voy a explicar por qué familiar y profesional. Para mí, la oportunidad de desarrollar tu carrera por fuera es acelerarla por ahí unos 3-4 años. Porque tú tienes y llegas y obviamente está el miedo de no ser exitoso, el miedo de fracasar, que hace que tú le metas muchísimo más. ¿No? Cuando tú llegas a un país y dices, pucha, si no me va bien, pues me toca empacar mis 3 maletas y volverme y llegar otra vez. Entonces hace que tu esfuerzo sea muy, muy grande. En cuanto a lo familiar, obviamente junta y une mucho, porque al comienzo pues eres tú solo contra todo el mundo, pero tiene algo muy interesante, es que a medida que tú vas conociendo gente y demás, yo creo que hasta uno ya se da el lujo de quiénes son sus amigos o no, quiénes realmente le aportan a uno. Y tus amigos, cuando haces una carrera internacional, es tu familia, literal, es tu familia. Entonces, empezar a rodearse de gente que le aporte a uno en la vida algo positivo, no tiene que ser, no estoy hablando de económico, pero algo positivo, alegría, lo que tú quieras, y empezar a generar esa familia extendida que llamamos nosotros siempre con Juanita. En Perú la tuvimos con 3-4 amigos peruanos espectacular, era nuestra familia extendida, aquí la tenemos también. Entonces, eso desde la parte familiar. Y desde la parte personal, a mí como persona, me abrió el mundo en muchas cosas. Y yo siempre pongo el ejemplo, muy probablemente a todos y a todas ustedes les pasó que donde vivían en su país había un extranjero en su edificio. ¿Alguna vez se les pasó por la cabeza invitarlo a su casa? Uh-huh. Estoy seguro que nunca. ¿No? Tú tenías tu vida, tenías a tu papá, tenías a tu mamá, tenías tu círculo de amigos. Hoy en día, si yo me vuelvo a Colombia, creo que le abriría la puerta a cualquier extranjero que llegue porque es una situación muy complicada. Entonces, como empezar a tener un poquito más de empatía, un poco más de empatía hacia los demás también, porque no es fácil. Conecto totalmente contigo, Juli. Yo que tal lo he vivido desde la experiencia, creo que va súper alineado a lo que dijiste.
Y yo creo que definitivamente te da unas herramientas y como unos skills súper importantes, hasta de resiliencia. O sea, cada adaptación puede tener un montón de cosas difíciles, pero hasta empezar a verle como todo lo positivo a cada cosa. Yo creo que a nivel familiar definitivamente lo que tú dices te une un montón. Es que es un equipo que se está moviendo y como equipo tienen que evolucionar a un montón de cosas y son ustedes, o sea, son ustedes como familia que se va extendiendo con los amigos. Y lo otro que yo pienso es, también dentro a nivel familiar, yo sí pienso que le da unas herramientas a tus hijos impresionante. Impresionante. Como ven el mundo y cómo se les abre la cabeza. Y yo siento esta frase como de, ciudadano del mundo y todo, pero yo cuando ya la traduzco sin tanto romanticismo y todo lo traigo y digo, es verdad. O sea, para mí mis hijas ya hablan como de otra cosa que uno chiquito del mundo era muy miniatura. Para mí es espectacular. Finalmente, a veces en esos círculos sociales en los que uno crece, pues es más de lo mismo, ¿no? Es un poquito más de lo mismo. Y mi hija, entre su desorden mental, a veces dice chamarra, a veces casaca, sí, a veces chaqueta, y Dios, pero pues ella misma a veces, hoy en día se para y dice, aquí en la fecha del grito, se para y dice mi México, sí, y viva mi México, pero en Perú decía amo mi Perú, y ahorita le da obviamente que es su Colombia, y tiene esa mezcla ahí como entre el hablado, pero también de la cultura. No hemos dejado obviamente nunca de decirle que ella es colombiana, y la importancia de dónde viene realmente, pero todavía me gustaría, si tú me preguntas, tal vez más darle una oportunidad de que viva en otro país. Lo vamos a hacer con más calma porque fue muy rápido, todos los países fueron en cuestión de 8 o 9 años. En México queremos por ahora estar un tiempo más, mirar más adelante si existe la oportunidad para darle una última vueltica a la vida. Pues última uno nunca sabe y ahí coincidimos sin conocernos en Perú y ahora en México. Cuéntanos ahí cómo es el movimiento entonces tu llegada a México con Ogilvy. Bueno, ya después de un tiempo, por más que yo amaba Perú, yo tenía que decidir como profesionalmente qué quería hacer. La oficina de Perú todavía tenía un potencial de crecimiento gigantesco, pero con mi esposa decidimos y dijimos, queremos quedarnos a vivir el resto de la vida en Perú. No porque Perú sea malo o bueno, sino precisamente porque les estaba diciendo, les quiero dar la oportunidad a mis hijos de que vivan en otro país. Y dijimos, no, queremos seguir dando la oportunidad. Tocó ahí base con mi jefe. De ese momento yo tuve la fortuna de tener un jefe, bueno, todos mis jefes en Ogilvy fueron espectaculares, pero uno especialmente que ha sido como el padrino de mi carrera. Me dice, pucha, déjame miro, y literal 3 días después, o ese mismo día me dijo, ya, para México. Te necesito de Chief Operating y Growth Officer en México. Hay un reto gigantesco con la oficina. La oficina de Ogilvy México era una oficina 10 veces más grande que la de Perú. Es la 5ª oficina más grande, la 6ª oficina más grande de Ogilvy en el mundo, de 132 oficinas que tiene Ogilvy en todo el mundo. Entonces, era un reto muy diferente. Yo siempre he estado como tratando de, como que me he enfocado como en darle la vuelta a los negocios. En era darle la vuelta, pero no en términos de crecimiento, sino de procesos, de mindset, de estructura, de agilidad, de eficiencia. Entonces fue un reto muy diferente, muy, muy diferente. Fueron 2 años que estuve en Ogilvy México, súper contento, la verdad. Ogilvy, yo no tengo sino palabras de agradecimiento. Siempre se portaron conmigo y mis jefes fueron espectaculares. Pero bueno, todo tiene un ciclo, ¿no? A veces en la vida. Casi una década. Quiero que nos cuentes un poco qué significa realmente este rol de COO, pero también Chief Growth Officer. O sea, cuando yo lo escucho, normalmente tienes a un Chief Growth Officer y a un Chief Operating Officer. Entonces, ¿qué significa para ti haber tenido que hacer merge de 2 áreas que normalmente necesitan 2 cabezas porque se dan, ¿no? Sí. A ver, yo venía inicialmente como Chief Growth Officer. ¿Por qué? Porque yo siempre he considerado que a veces, esto de growth es algo relativamente nuevo, ¿no? Quería hablar de eso. Y es un concepto que hoy en día está de moda. Primero, a ver, yo digo una cosa, ya no existen VPs, ahora todos son C-level, ¿no? Chief algo, Chief algo, ¿no? Pero pues al final es un vicepresidente. Lo que pasa es que nos gusta volverlo más importante, digo yo. Entonces yo venía como Chief Growth inicialmente, y cuando llego y me doy cuenta que para poder hacer crecer la operación, y ojo, cuando hablo de crecer la operación, y es un poco a lo que voy la parte de growth,
growth no es traer nuevos clientes para que crezca la oficina. Para mí el growth es transversal a toda la operación. Crecimiento de talento, crecimiento de tus propios clientes, crecimiento de nuevos clientes, crecimiento en desarrollo de procesos, eficiencias y demás. Para mí es un crecimiento transversal hacia toda la oficina y siempre vi el growth de esa manera, ¿no? Cuando te digo crecimiento growth es desarrollar un nuevo servicio, un nuevo capability para salir a vender de los clientes. Yo siempre vi el growth desde ese enfoque, no desde simplemente traer clientes. Cuando empecé a desarrollar este rol de Chief Growth, me di cuenta que era absolutamente imposible si no se empataba con operaciones. Porque yo trataba de desarrollar, pero operaciones, por otro lado, estaba o con otra estrategia, o en otro ritmo, o con otra prioridad. Entonces, mucho de lo que yo hacía acá no se terminaba implementando porque la operación no estaba, y ahí fue cuando dije, yo necesito manejar ambas. Si yo quiero que esto pase y realmente exista un crecimiento, necesito manejar tanto operación como poder tomar las decisiones desde operación para que el growth se dé. Y cuando te digo tomar decisiones es, ok, perfecto, quiero que una persona del equipo crezca profesionalmente, le voy a hacer un plan de carrera, suena chistoso porque pues eso es más de talento, pero igual, desde growth yo lo veía de esa manera, ¿qué necesito hacer de operaciones? ¿Listo? Entonces reorganizaba, estructuraba la oficina de alguna otra manera para que esa persona estuviera acá. Entonces nunca los vi separados. Sí es un poco particular, pero vuelvo y te digo, yo creo que es como el enfoque desde growth que cada uno le da. Mi enfoque no era un rol comercial, era un rol de growth. Y me imagino que entra demasiado la tecnología, los procesos de innovación. Cuéntanos un poquito de eso. Muchísimo. Las agencias, sobre todo estas, las Big Five, o son 6, 5, son muy grandes. Y son compañías pues monstruosas. El grupo WPP es el holding de comunicaciones más grande del mundo. Tiene 300 compañías, mucho, es una cosa extremadamente grande. A veces a estas compañías tan grandes les cuesta hacer este giro o realmente empezar a transformarse, ¿no? A implementar estrategias tecnológicas o digitales para empezar a migrar un poco. Intentamos mucho desde Ogilvy, muchas cosas salieron adelante. Creo que igual Ogilvy sigue haciendo un esfuerzo y WPP gigantesco en implementar cada día más ahora con temas de inteligencia artificial, pero bueno, tecnología para hacer más eficientes los procesos. Pero para que te des una idea, yo siempre he pensado que la tecnología no es solamente generar eficiencias, es generar maximizaciones. Mucha gente siempre habla con el miedo de que la inteligencia artificial va a reemplazar personas. Muy probablemente sí. Y hoy en día la inteligencia artificial se usa y se habla mucho en las compañías para generar eficiencias. Yo la eficiencia la veo negativa desde el punto de vista así que con lo mismo puedes hacer más. No necesitas recortar presupuesto, necesitas que ese presupuesto cada día sea más eficiente y logre más cosas. Entonces yo siempre hablo que la tecnología en las compañías debe ser más que para generar eficiencias, para ayudar, para generar maximizaciones. Bueno, Juli, el reto suena increíble que tuviste y conecta mucho con lo que hablamos nosotras de no solo dejar la estrategia y lo que piensas escrito, sino cómo lo conectas y aseguras la ejecución. Entonces, un súper reto. Pero ¿cómo es que decides pasar de Ogilvy a Incubeta Latam? A ver, yo creo que ha sido la decisión más difícil que he tomado en mi carrera profesional. Estando en Ogilvy, siempre me gustó mucho el tema de la tecnología, siempre creía y fui convencido que realmente capitalizar los datos, la analítica por medio de tecnología para entender mejor los comportamientos de los consumidores iba a ser un driver impresionante para la creatividad. Cosa que de alguna otra manera era difícil a veces implementarlo. Yo siempre supe que quería entrar a una compañía donde terminara de complementar mi carrera profesional. Y pues bueno, todos sabemos que el futuro es la tecnología, la inteligencia artificial, los datos, la analítica. Casualmente me llaman de un headhunter inglés. Arranco el proceso, un proceso larguísimo, 6 meses, 1000 entrevistas, 1000 procesos, 1000 pruebas, todo tipo. Y me dicen hace ya 8 meses que yo fui la persona seleccionada. Y precisamente no por mi conocimiento técnico de tecnología, que es más bien nulo, sino va avanzando cada vez más, sino por la visión de negocio. Sí, muchas de las pruebas eran la visión de negocio. Incubeta, les cuento un poquito, es una compañía de
A ver, a mí me gusta describirla de dos formas porque a veces me preguntan, ¿son consultoría o son agencia? Yo digo, somos ambas. Pero nosotros precisamente lo que ayudamos es a potenciar esto que se llama Outperformance Marketing, las estrategias de los clientes por medio de tecnología, datos, AI y analítica. Somos el brazo extendido muchas veces de las áreas de marketing para realmente poder generar esta evolución hacia realmente capitalizar la tecnología de los datos, ¿no? Es una compañía fundada en Sudáfrica, que después la adquiere el fondo privado, pues el Private Equity Carlyle. Tenemos presencia en 28, 29 países. Y es una compañía que es realmente, desde mi punto de vista, ágil, visionaria. Es una empresa que está definitivamente en el sector, en el área hacia donde todas las compañías tienen que evolucionar. ¿Qué fue lo que me apasionó? Precisamente cuando, es más, como siempre uno a veces oye, ¿no? Uno va a las entrevistas sin estar convencido. Sí. Y la primera entrevista que yo hice en Incubeta dije, no sé, ¿no? Pues a veces el ego, y eso suena muy tonto, pero a veces el ego de decir, trabajo en la más grande del mundo, en la más importante, y que me va a pasar una más chiquita. Dije, no. Pero dije, voy a la segunda entrevista. O en la tercera entrevista, que empecé a tener ya no solamente una conversación más de talento, sino ya con las personas que realmente entendían muy bien qué era el negocio y hacia dónde querían, me empecé a entusiasmar, y de pronto dije, esto tiene que ser mío. Tiene que ser mío. Estudié lo que no se había estudiado, porque cada entrevista yo decía, bueno, ¿ahora qué me van a preguntar? Entonces empecé a estudiar, a leer papers de tecnología. Y bueno, después me salió y mi primer día en Incubeta voy a que me hagan la capacitación y eso fue una clase de arameo con mandarín. Y dije, Dios santo. Entonces, ¿qué hacía? Me despertaba todos los días a las 5 de la mañana a estudiar. Porque si bien yo no soy quien va a desarrollar absolutamente nada de tecnología, necesito entender muy bien y sobre todo cómo le genera valor al cliente para poder hacer un producto que el cliente quiera y le vea realmente este interés de tenerlo en su empresa. Nosotros somos los partners número uno, no los número uno, pero sí los principales de Google a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Como ustedes saben, Google desarrolla y vende tecnología, mas no la implementa. Los partners somos quienes implementamos la tecnología de Google. Nosotros estamos certificados en todo el ecosistema, por decirlo, de Google, que viene siendo toda la parte de GCP, que es Google Cloud Platforms, ya toda la parte de apps. ¿Qué? Ya tenemos quien nos resuelva. No me abre el mail. Toda la parte de ads, que es finalmente, pues, y toda la parte de GMP, que es Google Marketing Platforms, que son todas las plataformas que se utilizan. Entonces, nosotros como compañía global estamos certificados. Certificarse es muy difícil, muy complicado, sobre todo en la parte de cloud y de GCP, porque las certificaciones son de Machine Learning, las certificaciones son de ingenieros de datos, son certificaciones muy complicadas y Google es muy exigente con los partners porque finalmente pues nosotros implementamos muchas de sus licencias y de sus clientes. Entonces el éxito no va solamente de vender la licencia, sino la implementación que nosotros como Incubeta ya técnicamente, en términos de tecnología, hacemos. Cuando hablas de Incubeta, arrancaste diciendo que la gente te pregunta si es consultora o agencia. A mí me suena que más que el rubro de consultoría o agencia es el rubro de tecnología. Sí. ¿No? ¿Qué es lo más valioso que has aprendido en este como cambio, no sé si de carrera, pero de industria? Mira, te voy a decir, el producto o el servicio que tenemos nosotros al final es un impacto muy tangible en el negocio de los clientes. Es impresionante. Y me voy a ir para atrás. Cuando tú hacías una campaña creativa, pues la creatividad, como hace parte de una rama artística, me atrevo a decir yo, tiene su parte subjetiva. Y cuando tú mides el éxito de una campaña, pues a veces la mides que con awareness, y que con engagement, y son indicadores que son para mí relevantes, pero pues que finalmente no se ven reflejados directos en las ventas de los clientes. Acá sí. Cualquier estrategia, y es más, por eso nosotros decimos que somos profitable growth. Hacemos que los negocios, especialmente marketing, porque estamos muy enfocados en marketing, que las estrategias de marketing crezcan rentablemente.
Y cuando tú haces bien una estrategia de data, por ejemplo, para entender o para hacer una estrategia de personalización por medio de data, tú ves las ventas al otro día, el impacto directo que tiene tu estrategia. Entonces, eso es lo que más me ha gustado. Ver que todo lo que hacemos, yo le digo a mi equipo, al equipo de ingenieros de datos, de científicos de datos, tenemos uno que es matemático puro con PhD en física, para que se den cuenta, yo les digo, siéntanse muy orgullosos del trabajo que ustedes hacen porque no saben el impacto que tienen los clientes. Ustedes no saben. Cuando ellos llegamos, vendemos, hacemos todo, implementamos y nosotros por medio de dashboard vamos viendo junto con los clientes cómo están performando cada una de las campañas o cada una de las actividades que estamos haciendo y vemos que una decisión correcta, tanto estratégica como de implementación técnica, fue la acertada, las ventas se disparan. De la misma manera, es una gran responsabilidad porque una mala implementación o una mala estrategia atrás pues hace que las ventas se te caigan. Entonces me encanta ver cómo realmente diario podemos ver el impacto que generamos en el negocio de los clientes. Me encanta. Juli, una pregunta que es un poquito de skills y ahorita nos volvemos al negocio, pero pensando, tú haces este cambio y tu background no viene necesariamente con tanta especialización en tecnología, o sea, como que no vienes con tanto conocimiento, pero llegas y te encuentras un mundo con demasiados expertos adentro, como lo que acabas de contar. ¿Cómo integras eso? Lo primero fue, obviamente, como también en marketing pasa mucho en las agencias, ¿no? Que les fascina usar siglas, ¿no? Que el GCP, del DC, del UC, Yo tenía literal un diccionario de fondo de pantalla donde cuando me iban hablando, entonces vamos a hacer el DV360 y yo iba mirando, ok, ya entiendo. Al final te digo, me falta, yo siempre digo que uno tiene mucho por aprender. Me ha gustado, me he tragado libros. Como te conté, me despertaba a las 5 de la mañana para estudiar todo tipo de papers que pudiera hasta las 7. Ahí me bañaba y a trabajar. Lo que me sorprende es la capacidad del ser humano de aprender. Hoy entro a una reunión y ya lo siento natural. Hoy ya puedo hablarte de cómo realmente lo que nosotros desde Incubeta tenemos te puede, con términos ya técnicos, vuelvo y te digo, yo muy probablemente si me ponen a programar algo de Machine Learning, pues no lo sé hacer, pero tampoco es mi rol y tampoco es lo que debo hacer. Pero es impresionante cómo el ser humano tiene una capacidad de literal, obviamente pues con disciplina, pero de adaptarse e interiorizarlo y ya. Y hoy en día yo a veces hablo y cuando termino la conversación digo, ¿serio? ¿Era yo? ¿Era yo? Wow, ok, sí. Pero qué orgullo llegar a ese punto, ¿no? O sea, como la resiliencia, cómo te lleva el comenzar a estudiar, a mí me hace pensar mucho en, si quieres, pues, o sea, no hay tema que uno pueda limitarse. Y ahí viene una pregunta un poco más técnica de qué es lo que estás viendo en estas reuniones, ¿no? O sea, ¿cuáles son las tecnologías que están revolucionando hoy día el marketing? Mira, definitivamente la inteligencia artificial. Sí, definitivamente la inteligencia artificial. Todavía siento que hay muchos retos. Lo que pasa es que a veces los clientes no saben que todo lo que ellos venían haciendo con sus herramientas tecnológicas ya tienen inteligencia artificial. Google tiene inteligencia artificial en su workspace y en su stack de tecnología hace muchos años. Tienen modelos de machine learning detrás. Si tú hablas, lo que pasa es que hoy en día está muy de moda los LLMs, que son los Large Language Models, y está muy como en otras cosas, pero la inteligencia artificial viene de atrás y muchos de los modelos que ya los clientes implementan tienen inteligencia artificial. Entonces, si tú me preguntas, definitivamente, para mí son cualquier tecnología, y te lo digo desde mi lado, muy probablemente otra empresa te dirá una cosa diferente. Para mí es cualquier tecnología que me ayude a conocer mejor al consumidor de un cliente mío y su comportamiento de consumo, o poder hacer modelos predictivos de comportamientos de consumo. Y eso al final es por medio de data y tecnología, muchos de ellos, modelos de inteligencia artificial, machine learning. Juli, bueno, para las personas que nos escuchan y les interesa mucho más aprender este tema, sumergirse, ¿con qué libro o algún libro que puedas recomendarles con el que comiencen? Me gustaría voy a recomendar 3 libros, porque creo que cualquier libro muy técnico, pues al final es muy complicado. Pero yo lo que hice fue leer 3 libros que para mí complementaron muy bien. El primero se llama SEO Excellence. Es un libro espectacular, bestseller en Estados Unidos, que es un análisis de los 2.500 CEOs más importantes del mundo y empiezan a hacer filtros, hasta que llegan a los 6 más importantes o más exitosos. Pero el criterio de exitoso está diagramado como en un diamante.
y encontraron que estos 6 más exitosos tienen los mismos comportamientos. Entonces, es analizar los comportamientos de los CEOs más exitosos. Ese no tiene que ver con tecnología, pero es impresionante. Está el libro de Measure What Matters, de OKRs. Ha sido un tema para mí importante también. Nosotros hoy en día en Cubeta todo es OKRs, ya no existen los KPIs. Y al comienzo yo decía, pero es lo mismo. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Ese libro me gustó muchísimo y me ayudó a entender realmente por qué debemos medir más con OKRs que con KPIs. Y hay uno muy interesante que te habla ya de tecnología, que es Leaner Startups. También muy bueno. Ya recomiendo. Sí. ¿Qué? Ya yo lo recomiendo, a mí me encanta. Entonces, a Ale le encanta. Son cómo estas compañías exitosas, las startups, han sido realmente exitosas. Si me preguntas un libro de tecnología, no me he leído uno puntual. Te puedo recomendar papers que son muy buenos, que hablan específicamente. Hay un paper espectacular de Machine Learning. Hay otros papers muy, muy buenos. Todos los consigues en línea, literal, en internet, de LLMs, precisamente. Hay uno de inteligencia artificial espectacular. Y son papers que siento que cuando uno quiere aprender, no profundizar, sino necesitas como agarrar muchas ideas, tal vez un paper de 20, 30 hojas es más eficiente que un libro completo. Entonces, con mucho gusto los puedo compartir. Tengo varios. Y los dejamos en la descripción del capítulo. Y se los puedo compartir. Exacto. Juli, yo quiero regresar un poco a lo que significó entrar al rubro o al rubro de la tecnología y estos perfiles distintos. Yo creo que mucha gente, cuando piensa en los roles del futuro, ¿no? Y qué estudiar y tal, cree que se tiene que centrar en un rol muy técnico de repente, ¿no? Pero tú no eras técnico. ¿Cómo crees que los roles no tan técnicos van a transformarse, ¿no? Ahora que se está usando mucho más la tecnología. Pero el rol no técnico siempre va a ser indispensable. Indispensable, porque ¿qué es más fácil? Así como está el dicho, el huevo o la gallina. ¿Qué es más fácil? ¿Que una persona técnica te entienda negocios o que una persona de negocios te entienda el tecnicismo? Y fue, ojo, porque esa es una muy buena pregunta, porque yo me cuestioné en algún momento el por qué yo estaba compitiendo con gente de Google, eran 70 candidatos, todo, y al final yo le pregunté un día a mi jefe, ¿por qué yo? Me dijo, porque el rol tuyo, tu entendimiento de negocio, siento que va a ser más fácil a que entiendas, no el tecnicismo de desarrollar, pero sí ya el mundo de la tecnología. Eso es lo que son soft skills y hard skills que yo llamo, ¿sí? Entonces yo creo que la persona, siempre el líder, no siempre, hay todo tipo de casos, hay líderes que entienden muy bien el negocio, pero también son muy geeks y le fascina la tecnología, que es difícil realmente conseguir ese perfil que sea muy de negocio, pero también sepa, no sé, codificar. Es bien complicado. Lo existen, obviamente, y son perfiles súper codiciados, súper codiciados. Yo te puedo hablar del CEO de acá, para no decir nombres, de Google. Es una persona otro nivel, que entiende negocio, pero entiende perfectamente toda la parte tecnológica detrás que hay de cloud, que es lo más tecnológico de Google, ¿sí? Por decirlo de alguna otra forma. Entonces yo creo que esos perfiles siempre van a estar y no van a migrar. El businessman que llaman, o la persona que tiene la capacidad de entender el negocio, no solamente para hacerlo crecer, sino realmente para reinventárselo, es indispensable. Y en la parte de tecnología, obviamente, lo más importante, el activo número 1 que nosotros tenemos dentro de cualquier compañía que preste servicios es nuestra gente. ¿Sí? Es el talento que nosotros tenemos. Entonces, si tú logras tener como la ecuación perfecta o el balance perfecto de esa mezcla de perfiles en una compañía que preste servicios, y en el caso de nosotros, tecnología, creo que es el éxito. Me encanta lo que dices, Juli, porque está demasiado alineado con lo que nosotros también trabajamos. De hecho, como los estudios y todo, y si puedes saber, lo técnico finalmente es más reemplazable. Se puede reemplazar más fácil por más tecnología o por otros perfiles también. Pero realmente, y más fácil aprenderlo que aprender los soft skills, o como llamamos nosotros power skills, que finalmente pueden hacer una diferencia tan grande. Y la importancia también de seguir invirtiendo en el talento siempre, que tú dices como que el core, los empleados son lo clave para nosotros. Lo más importante. Talento. Y ese talento se tiene que complementar con una parte técnica, y no todos tienen que tener los dos, pero tienen que complementarse con esta parte técnica. Pero qué importante tener líderes que puedan conectar, así no lo sepan perfecto, pero puedan guiar hacia la visión del negocio,
puedan linkar con los skills necesarios para desarrollar y seguir desarrollando. Totalmente de acuerdo. Hoy en día una inteligencia artificial te puede generar código. Sí, no sé si vieron este video que es hasta un poco miedoso de 2 chatbots de inteligencia artificial que, hola, ¿cómo estás? Soy una inteligencia artificial. Hola, ¿cómo estás? Soy otra inteligencia artificial. Inmediatamente se cambian a lenguaje binario. Inmediatamente a lenguaje de código para hacer más rápido la comunicación entre ellas. Entonces, esto pues hoy en día, obviamente, yo digo es el futuro, pero sigo convencido y si tú te vas 10 años, 11 años atrás, ni siquiera existía una carrera de científico de datos, ¿no? Y yo creo que la tecnología obviamente sí reemplaza al ser humano, pero también el ser humano tiene la capacidad de evolucionar para tener nuevos skills. Muy probablemente en 2 años vamos a tener una carrera enfocada en inteligencia artificial y uno de los cargos más importantes en una compañía va a ser el Chief Technology AI Officer. Te estoy diciendo cualquier cosa, pero va a existir. Así de sencillo. En línea con eso, ¿cuál crees que son las tendencias que van a marcar el marketing digital de acá a los próximos 5 años? El más importante, el retail marketing, para mí. Es bien, bien importante. El retail marketing es una tendencia que viene muy, muy fuerte. Definitivamente, bueno, siempre ha existido, no es que venga, pero es muy importante y muy relevante. Si tú me preguntas, ¿es lo que nos da finalmente la tecnología para términos de tendencias o demás? Yo te diría que es, nuevamente, la capacidad de entender a las personas como persona, ¿sí? Y ahí es donde tienen que estar. Es un poquito invasivo a veces, muy invasivo. Y he tenido conversaciones con CMOs que me dicen, yo no quiero generar personalización porque a veces hago skip a la personalización. Pero para mí, desde mi punto de vista, la personalización y el entendimiento del consumidor sin ser invasivo es indispensable. Yo necesito entender cómo Ale, por qué Ale se comporta como Ale. Y ahí viene todo el tema de behavioral science, behavioral economics, que para mí tiene que seguir siendo tendencia. Desde la teoría del behavioral science hay algo muy interesante que son los sesgos comportamentales, los biases, ¿no? Al final, si uno logra cruzar los biases de data con un modelo de inteligencia artificial que te lo cruce realmente con un posible consumidor tuyo, pues vas a poder tener literal modelos predictivos de consumidor, ¿no? De cómo se van a comportar. Y algo muy importante en términos de tecnología para mí, que debería ser una tendencia, pero siento que todavía no hay quien lo haya podido hacer, incluyéndonos nosotros y demás, es la trazabilidad de la compra de un producto. Tú sabes perfectamente que Julián compró, no sé, su Coca-Cola en City Market y muy probablemente lo impactó por una publicidad, pero tú no sabes, Julián, qué hizo con esa Coca-Cola en su casa. Si se la tomó con una pizza, se la viendo Netflix. Entonces, exacto, no sabes qué pasó. Y esa trazabilidad del consumo de los productos es un reto gigantesco que tienen las compañías de GCP. ¿Ustedes están trabajando activamente en eso? Sí, es mi reto, es algo que yo tengo en la cabeza porque te lo voy a decir. Fue un reto que me puso Coca-Cola, me acuerdo, nos puso, no a mí, hace como 8 o 9 años. En ese momento no había tantas herramientas tecnológicas que nos ayudaran a... Y nosotros me acuerdo que nos fuimos a matarnos la cabeza con el equipo y no la logramos. Hoy en día creo que sí se puede hacer, pero vuelvo otra vez. Sería un tema muy invasivo para el consumidor. Si estamos hablando de un mundo free cookies-less, peor aún. Entonces, sí, es algo que a mí me tiene que sí, no sé, pues yo digo, tal vez si uno lo resuelve, pues sería un éxito. No es fácil, pero poder llegar a medir la trazabilidad de los productos. Juli, imagínate que te encuentras hoy con Julián de 20, 25 años. ¿Qué le dirías? Yo siempre le digo a mi esposa, si tú me preguntas si yo me considero una persona exitosa o no, yo te diría pues sí, pero no por los cargos que he tenido, sino por lo que he logrado en general. Y yo a veces me siento con mi esposa y le digo, mira lo que hemos logrado. Y te digo, mira lo que hemos logrado, es mi hija, nuestro núcleo familiar, y después viene la parte, digamos que profesional. Entonces yo le diría, nunca me imaginé yo que fuera a tener a mis 39 años 3 países encima, 3 hijos, haber tenido la oportunidad pues de manejar y ser el presidente de compañías muy grandes. Nada, sentirse orgulloso de uno mismo, reconocerse sus propios logros no está mal. Eso no es ser ni prepotente, ni pedante, ni nada. Yo creo que valorar lo que uno ha hecho
y el esfuerzo, literal, porque estoy seguro que a ningún presidente, bueno, habrá algunos, les han regalado lo que tienen, y cada uno de ustedes también lo que han logrado profesionalmente lo han hecho con sudor, y reconocérselo a uno mismo es muy importante, y decirte esto es gracias a ti, a tu núcleo familiar y a lo que tú has logrado. Y obviamente hay muchas personas detrás que influyen y que apoyan tu crecimiento, pero es gracias al esfuerzo de uno y obviamente de una pareja, en mi caso, de mi esposa, que ha estado constantemente conmigo. Entonces yo me diría, mira Julián lo que has logrado. Qué lindo. Juli, ya para cerrar, cuéntanos cuál es tu superpoder y cuál es el superpoder de Incubeta. ¿Superpoder personal o profesional o ambas? Mira, creo que me voy a volver al tema del talento. Siempre lo digo, lo repito, y se lo repito a ellos, y se lo repito a mi equipo, y se lo repito a CMOs, y se lo repito todo. El talento es la clave de una empresa. Si tú me preguntas mi superpoder, más que un superpoder, he podido organizar y estructurar equipos realmente eficientes y productivos. Y siempre me enfoco mucho en estructurar los equipos más productivos. Yo todo el día estoy... A ver, mi forma de ser es que como que nunca nada es suficiente. Entonces, yo te puedo decir que al mes tengo 3 coaches de acá, de allá, de esto, me hago pruebas de esto. El otro día me hicieron una prueba de IQ, el otro la otra prueba, después me hicieron una prueba de talentos, Y lo que yo digo es al final, cuando tú te metes en muchas cosas, pues no puedes aprender el todo, pero vas sacando las cosas que realmente te generen valor en tu carrera profesional o en tu vida personal. Habrán cosas que entran por acá, salen por acá, pero tú vas como agarrando un poquito de todo para lo que realmente te sirva. Y una de esas fue con una señora que no es coach, es realmente una psicóloga que ayuda a profesionales como a estructurar y enfocar carrera, que me hizo una prueba de talentos. Y dentro de la prueba de talentos fue impresionante, fueron varias pruebas, me escribía perfectamente, ¿sí? Pero había un talento que se llama predictibilidad, y es precisamente algo que a mí me pasa mucho, es que siempre estoy pensando como en el futuro. Ok, ya fue esto y ahora qué, ya fue esto y ahora qué. Eso yo se lo bajo a mis equipos. Y siempre les digo, llegan a su casa, siéntense, acuéstense, primero satisfechos, hicieron bien su trabajo, pero digan, ok, ¿qué puedo hacer diferente? Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Si le dedicaron mucho tiempo a algo que no funcionó, guárdenlo y continúen con otra cosa. ¿Cuál es el activo más valioso que tenemos los seres humanos hoy en día? El tiempo. ¿Sí? Y aprender a manejar el tiempo para ser realmente eficiente es lo más difícil que hay. Por eso te diría mi superpoder, no lo quiero llamar superpoder porque suena un poquito ahí, pero sería así estructurar equipos realmente integrales y no te diría multidisciplinarios, sino interdisciplinarios, que tenga una persona la capacidad de hacer 1 o 2, 3 cosas. No el experto de el experto de el experto de esto. Esos tipos de equipos para mí ya no existen, excepto en cosas muy técnicas, ¿no? Y el superpoder de Incubeta, hacer crecer el negocio de los clientes. Lo repito, cada vez que entramos y nos dan la oportunidad de tocar una puerta, los resultados son impresionantes. Entonces, ayudar a los clientes a que sus estrategias de marketing cada día sean mejores y que crezcan el negocio de ellos. Juli, de verdad que muchas gracias, o sea, qué conversación tan enriquecedora, no solo por los tips y todo lo que nos vas diciendo a través de tu trayectoria, sino tu trayectoria en sí ya es muy inspiradora y constantemente a través de todo lo que conversas hablas de crecimiento, directa o indirectamente, así no lo mencionaras, desde que pensabas en ideas como lo de emprendimiento, aunque ya estuvieras trabajando en la agencia, desde buscar oportunidades que a veces no estabas preparado, pero si eso implicaba crecer y vas a trabajar duro, a estudiar para eso, qué lindo que lo lleves no solo a ti mismo, sino que lo llevas a tus equipos y súper importante a los clientes a los que sirves. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos, espero que les haya gustado mucho la conversación. Juli, ¿dónde te pueden encontrar si te quieren buscar? Julian.torres@incubeta.com o en LinkedIn, Julián Torres. Perfecto. Entonces ya saben, cualquier pregunta, déjenos todos sus comentarios. Si les gustó, qué más preguntas pueden tener para Julián o para nosotros. Seguro lo queremos invitar a otras temporadas también. Ya saben, todos los martes un nuevo episodio de Superpowers by 3. Encuéntranos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Síguenos también en Instagram y déjanos tu like, tus comentarios. Y nos vemos en otra semana. Adiós. Adiós. Y esto es Superpowers by 3.